Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta que es el último día de nuestras mesas de diálogo Mujeres Obscuras. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de estos personajes tan interesantes de la literatura, personajes femeninos de demonios, vampiros, diablos, brujas. Bueno, si nos han seguido los días anteriores ya saben esta temática que estamos manejando. Hemos aprendido muchísimo en los últimos días y bueno, el día de hoy me acompañan mis compañeras, las que faltaban de exponernos estos temas. Está con nosotros aquí Alejandra Santos, Ali Rodríguez, Erika Castillo, Mari Herrera, está también Citlali Quijano y Gilda García me va a acompañar el día de hoy en la conducción de este programa. Y bueno, vamos a comenzar ya de entrada con estos magníficos personajes, con Erika Castillo, que ya nos acompaña desde Chihuahua, y ella nos va a hablar de un personaje muy interesante y muy conocido, pero seguramente no conocemos tanto como hoy nos va a decir Erika sobre ella. Ella es el Fanaba Trop de Wicked. Y pues Erika, bienvenida, adelante. Hola Ana, muchas gracias. Hola Gilda y a todas mis compañeras. Sí, mira, me tocó un personaje muy, ¿cómo se puede decir? Querido y odiado a la misma vez. El Fava Trop bueno, primero, su primera aparición fue en el libro del Mago de Oz, de L. Frank Baum. Ahí nos muestra una bruja que andaba atrás de unos zapatos de color gris, pero posteriormente ya se le cambió a rojos por cuestiones de cinematografía y más. Pero este señor Gregory Maguire en 1991 decide mostrarnos la historia del lado de la bruja. Digamos que el Mago de Oz es la versión de Dorothy y Wicked es la versión de la Bruja Verde. Entonces, un poquito, él decide llamarla Elfaba, como para hacerle un honor al nombre al autor del Mago de Oz, L. Frank Baum, sus iniciales LBF, Elfaba. Elfaba Trop Wicked nos muestra la historia de Elfaba Trop, quien es una niña que nace de color verde, hija de un predicador y de una madre aristócrata, venida a menos. En el libro lo divide en 5 partes, para platicarnos un poquito de la historia de la vida de la bruja. La novela es una visión política, social y ética sobre la naturaleza del bien y el mal. Entonces, ¿cómo empieza? Primero es la primera parte del libro se llama Munchkinlanders y es el nacimiento del Faba. Nos platica su niñez, cómo es que nace en estas circunstancias un poquito complicadas y difíciles de entender. El nacimiento de su hermana, Nessaros, que posteriormente nos enteraremos que es la malvada bruja del este. También nos platica un poquito de cómo fue su relación con sus padres. Su papá no la quería muy bien, dado por este color verde que tenía. Nació con unos dientes de tiburón muy filosos. Bueno, el Faba desde que nace tiene retos y es difícil para ella. De hecho, su primer palabra es hasta los 2 años y la primera palabra que dice es horrores. Ya desde ahí ya sabemos que la vida del Faba está marcada por algo. La segunda parte del libro se llama Gillikin y en esta parte es donde ella nos muestra su adolescencia, cómo va a la universidad en Chis, conoce a Glinda, la bruja buena del norte, que después, posteriormente será. Y aquí ella se inclina por estudiar ciencias naturales. De hecho, ella no estudia para ser bruja. Pero aquí nos muestra ya el autor esta sociedad marcada por clasismos, por injusticias. El Mago de Oz es un tirano a la hora de estar gobernando el mundo de Oz. Entonces, él nos muestra la vida a través de los ojos del Faba. Después sigue la ciudad de Esmeraldas. En esta parte, el Faba abandona la universidad para dedicarse a luchar contra el régimen del Mago de Oz, porque se da cuenta que hay muchas injusticias y hay muchas cosas por las que luchar
menciona a los animales, que son seres sentientes, perdón, y ella quiere defenderlos, entonces se une al bajo mundo y ahí comete una serie de cosas que uno pudiera decir es buena, es mala, no sabemos, ella está luchando por un bien, por una idea que ella cree correcta. Se enamora de Fillero, aquí y también lo pierde posteriormente. No quiero platicarles mucho para que puedan leer el libro, pero sufre, es muy feliz y sufre a la vez. Ya después, en el casi penúltimo periodo llamado Vincus, es donde ella hace un voto de silencio a través de todo este sufrimiento y de todas las cosas que ella se ha dado cuenta que sus intenciones eran buenas, pero fueron llevadas por un camino no muy bueno precisamente. Entonces, ella se da cuenta que hizo mal, aunque no quería hacerlo. Entonces, aquí hace un voto de silencio y se da cuenta que tiene inclinaciones hacia la magia. Y es donde nace la malvada bruja del este, la que Dorothy va a conocer. Se topa con Dorothy, se da una relación entre Dorothy y la bruja verde muy interesante, para descubrir que no son tan diferentes una de la otra y se pelean por los zapatos rojos. En esta parte nos damos cuenta del por qué el Favatrop persigue esos zapatos rojos atrás de Dorothy por varias circunstancias. Y al final, el libro se llama La muerte y la vida después de. Y nos explica una serie de situaciones que por qué se dieron, por qué se pelearon por los zapatos rojos, descubrimos quién es el verdadero padre del Favatrop, descubrimos muchas cosas que no quiero platicarles para que lean el libro, se van a entretener, van a descubrir muchas situaciones muy interesantes y van a ver que muchas veces las acciones malas no son precisamente malas. Hay personas que se apropian de ellas y hay personas que a veces hacen cosas malas con una mente de hacer algo positivo. Pero en pocas palabras, no quiero pasarme de mi tiempo, esto es lo que yo les platicaría de la sinopsis del Favatrop, la malvada bruja del oeste. Gracias, Anita. Gracias, querida Erika. Qué interesante lo que comentas, porque normalmente nos vamos con esos personajes o nos quedamos con un recuerdo de cuando éramos niños, ¿no? Porque obviamente el mago de Oz y las brujas y Dorothy y los zapatos rojos son parte de nuestra infancia, pero luego no sabemos como qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y es muy importante lo que comentas porque hay simbolismos y cosas que luego pasamos por alto. Y bueno, continuamos entonces con Ale, quien nos va a hablar de el libro El corazón de la Banshee. Adelante, Ale. Hola, muy buenas tardes. Y pues, como siempre, es un gusto estar aquí en estos meses de diálogo. Pues, en particular, mis compañeras, pues estoy muy emocionada porque esto es nuevo, pues, el disfrazarse, el caracterizar. Bueno, yo les quiero hablar del corazón de la Banshee, que pues relata quiénes son las Banshees. Las Banshees, para iniciar, son espíritus femeninos que son hadas. La palabra Banshee viene de la traducción de mujer del montículo. Son estas mujeres que estaban en los cementerios y lloraban para anunciar la muerte. Con sus gritos anunciaban la muerte de los seres queridos o de las personas. Ellas son irlandesas y pues se la pasaban en los ríos y lloraban amargamente y gritaban cuando alguien se iba a morir. Entonces los irlandeses, dentro de su folclore, cuando escuchaban el grito de una Banshee, pues se preocupaban y se les enchinaba la piel porque sabían que alguien iba a morir. En el libro del corazón de la Banshee es de Raquel de la Morena. Bueno, Raquel de la Morena en este libro relata la historia de las Banshees, pero desde un punto distinto, como siempre pues las han visto. Relata la historia de Erin. Erin es la protagonista y resulta que cuando inicia esta historia el hermano menor de Erin está muy enfermo y va a morir. Entonces ella, muy dolida, empieza a pedir que pues no muera y aparece una Banshee y le dice: pues te escuché, sé que alguien va a morir porque ya se les había avisado, y pues le ofrece un trato, una vida por otra. Entonces lo que le hace el trato con ella, le dice que si es una vida por otra, entonces ella se tiene que convertir en una Banshee
para que su hermano se salve. Y se convierte en un aprendiz de una Banshee, y la única condición es que va a ser un año de prueba, y en este año ella tenía que despojarse de todos los sentimientos y de todas las emociones que tenían los humanos, y sobre todo del amor. Entonces Erin hace el trato y transcurre un año donde ella en este año se aleja de su familia y de todos para no romper con ese pacto y que su hermano sobreviva, y se va a otro lugar con la familia O'Connor. La familia O'Connor, O'Brien, O'Neill, estas 5 familias que empiezan con O de los irlandeses, tenían a las Banshees a su servicio. Y son, por así decirlo, son sirvientes de estas familias. Entonces ella se va a servir una familia de las primeras de los irlandeses y conoce un chico del cual empieza a sentir muchas cosas, pero ella tiene que alejarse de él porque si no su hermano va a morir. Y dentro de esta historia, pues, se adentra en la historia, en el folclore irlandés, porque ella se hace pasar por una historiadora para irse a entrenar a su profesión, porque ellos lo ven como una profesión, es ser Banshee. Entonces se aleja y dentro, haciéndose pasar por una historiadora, se empieza a contar todo el folclore de estas mujeres, de estos espíritus, de estas hadas irlandesas. Entonces el libro se desarrolla magníficamente porque Raquel de la Morena pues te habla de un trato, te habla de la historia de las Banshees y te mete en una historia romántica y dramática donde dice no te puedes enamorar y no puedes sentir nada o tu hermano va a morir. Entonces dentro de este conflicto conocemos la historia de la Banshee y voy a adentrarme más en mi siguiente participación, pero la historia es prácticamente esto. Es un trato con, por así decirlo, la muerte que sería para los irlandeses. Y eso es el corazón de la Banshee. Muchas gracias, Alejandra. Y qué interesante esto que nos planteas de esta mujer, digamos, este alma, espíritu condenado a no poderse enamorar, pero sin embargo, pues siempre tienen este corazón, ¿no? Estos sentimientos que son los que son difíciles de desprenderse. Ya queremos saber qué más es lo que ocurre en esta historia con este personaje tan maravilloso y con tu caracterización el día de hoy. Creo que nos hiciste viajar hasta imaginarnos por completo. Y bueno, vámonos desde Irlanda ahora hasta Guatemala con Mari Herrera, que ella nos va a hablar sobre una leyenda muy conocida para nosotros acá en América Latina, que justamente ayer mencionábamos en la mesa también, que es muy común que muchos países digamos que es leyenda propia, pero bueno, ahora viene la versión de La Llorona como leyenda guatemalteca. Adelante, Mari, platícanos sobre ella. Hola, ¿qué tal, Anita? Muy buenas tardes a ti, a mis compañeras. ¿Qué tal, Hilda, Erika, Alejandra, Citlali? Y también está por acá Ali. Es un gusto verlas a todas ustedes y poder compartir con ustedes en esta mesa. Pues sí, al inicio había hablado que quería hablar sobre La Llorona, pero sin embargo, es cierto, La Llorona es una leyenda que es prácticamente hispana. Porque existe en todos lados, pero basándome en eso, como yo estaba queriéndome basar también en el libro de Miguel Ángel Asturias, que es un premio Nobel Nacional de Guatemala de 1930, entonces también encontré la leyenda de la Tatuana y quiero hablarles sobre la Tatuana. En realidad, el libro de Miguel Ángel Asturias tiene varias leyendas, pero este de la Tatuana me es muy interesante porque, bueno, este autor es un autor que no solamente ha sido premio Nobel, sino que dentro de lo que él utiliza dentro de su escritura hay muchas imágenes, incluso de carácter poético, y también tiene mucha riqueza cultural, no solamente guatemalteca, sino que podríamos decir que hispana, ¿no? Porque bueno, al final eso es lo que a mí me llama mucho la atención, cómo a nosotros nos marca nuestra propia cultura. Y de 1930 para estos días, yo todavía he visto como esa cultura viva. Dentro de la leyenda de la Tatuana,
él viene y habla en un modo poético y nos está hablando sobre un curandero, pero este curandero viene y sale de un árbol y nos dice el árbol, es un árbol de cerezo que se vuelve en un curandero, que es una persona con barba rosada y todo, era como una especie de tipo blanco, ¿no? Y este señor estaba tan cansado que quería descansar, pero también había un señor que era, que era una persona que vendía, pero había una esclava. Ahí ya viene como esta situación, ¿no? De la tatuana. La tatuana es la esclava, pero en ese tiempo viene este curandero, quería sentarse y vino el vendedor y le dijo de que él le daba descanso, o sea, un lugar de descanso a cambio de algo. El curandero no tenía nada y lo que él hizo, porque él ya no aguantaba, fue vender la mitad de su alma. Y resulta que la mitad del alma del curandero lo guardó la esclava. Entonces él empieza como a buscar después a este vendedor, ¿no? Y nunca lo encuentra hasta que llega un día en que él logra ver, porque lo que estaba buscando era la mitad de su alma, pero la mitad de su alma era la esclava. Cuando él logró cruzarse con la esclava, imagínense, fue como él rápidamente la reconoció, pero la forma de reconocerla fue como una especie de enamoramiento. Yo me imagino que ha de ser como esta cosa de cuando uno encuentra como a su otra alma, ¿no? O a la otra persona o tu otra mitad. Entonces es ahí donde tiene un poco de metáfora la leyenda, tiene metáfora, cosas muy poéticas. Me gusta mucho la leyenda. Y bueno, yo hablándoles un poco de eso, pero me gustaría más hablarles en el siguiente capítulo sobre todo el contexto histórico que también tiene que ver alrededor de este personaje femenino, ¿no? Porque el contexto histórico es muy importante y tiene que ver mucho con el patriarcado también. Y de cómo finaliza esta pequeña historia. No sé si llamarle de amor o no de amor, pero sí, él viene, se reencuentra con ella y cuando ellos se reconocen ambos, entonces algo sucede y tiene que ver con el contexto histórico, un poco patriarcal también y toda la situación de cómo también a los personajes antes por medio de la iglesia ahí sí que si los culpaban de algo, tenía que ser con el rollo de hechicería, tenía que ser con el rollo de maligno, demonios, crucifíquenlos, quémenlos y ya se imaginan lo demás. Entonces, yo creo que esa es mi primera intervención y a la segunda, ahí los dejo ahí con la final. Gracias. Gracias, Mari. Qué interesante y cómo complementas perfectamente todo lo que han dicho en las otras mesas también, cómo se hilan cada una de las mesas, eso es interesante porque ya habían hablado de la ciguanaba, de la patasola y ahora tú llegas con este que es la tatuana, que se relaciona mucho con la llorona también, ¿no? Entonces, qué interesante todas esas figuras y sí, claro, ya nos dejaste aquí súper picados para escucharte en la segunda ronda. Ya no puedo esperarlo, pero mientras seguimos, obviamente, con un gran personaje también, con Aline, quien nos va a hablar de Aura, nada más y nada menos. Adelante, Aline. Hola a todos, tengan una excelente tarde. Es para mí un privilegio estar hoy con ustedes. En esta ocasión he preparado un, un pequeño segmento. Esta es una frase introductoria del libro de Aura y comenzaré así. Tú ya no esperas, ya no consultas tu reloj. Descenderás rápidamente los peldaños que te alejan de esa celda donde habrán quedado regados los viejos papeles, los daguerretipos desteñidos. Descenderás al pasillo. Te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo. Escucharás tu propia voz, sorda, transformada después de tantas horas de silencio. Aura, repetirás, Aura. Es un pequeño extracto del final del libro de Aura de Carlos Fuentes,
Voy a leer rápidamente la biografía porque no podemos entrar a un libro sin antes conocer un poco sobre el escritor. Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928. Fue un escritor intelectual y diplomado mexicano. Es considerado como uno de los más destacados escritores mexicanos latinoamericanos de los tiempos recientes. Perteneció al boom de la literatura latinoamericana. Recibió la más importante de los premios por su labor destacada literaria latinoamericana, con el premio Rómulo Gallegos de novela en 1977, el premio Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias en 1994. Es autor de novelas como La región más transparente en 1958, La muerte de Artemio Cruz de 1962, Aura de 1962, Cambio de papel de 1967 o Terra Nostra de 1975. Y bueno, Aura es una novela fantástica de corte gótico que se narra en la Ciudad de México en 1961. Narra la historia de Felipe Montero, un joven historiador que pues le será encomendada la tarea de terminar de escribir las memorias del general Llorente, que pues es el esposo de la viuda Consuelo, con la condición de que deberá vivir en la casa de Donceles, junto con su sobrina Aura, con ella y su sobrina Aura, mientras realiza el trabajo. La casa extraña, pues resulta para Felipe sumamente ensombrecedora, está permanentemente a oscuras, por lo general desde que falleció el general, y la historia marca un recuerdo todo el tiempo y constante de Llorante, del general. Pero bueno, la labor de este hombre, de Felipe, en la literatura y la ordenación de los manuscritos del general francés, lleva a Felipe a no solo explorar los entretejidos de la vida política mexicana del siglo XIX, sino también a conocer de primera mano la historia de su enamoramiento con doña Consuelo y del paulatino proceso del deterioro de la mujer. Doña Consuelo, incapaz de concebir hijos para el general, en su sentido de culpabilidad, empieza a experimentar una serie de rituales mágicos, ¿no? Donde practica brujería con cría de conejos y gatos y a sacrificar machos cabríos, ¿no? Se alimenta de las vísceras, convive con ratones, una cosa sumamente asquerosa, lo cual, bueno, contrasta con la imagen que tiene Felipe, ¿no? Sobre esta anciana devota del catolicismo. Doña Consuelo, además de ser incapaz de concebir hijos con el general, pues en su sentimiento de culpabilidad empieza a experimentar una serie de rituales mágicos y además Felipe empieza a darse cuenta de que la anciana se comporta de manera extraña y peculiar con Aura. La anciana y pues la sobrina tienen una extraña relación que a él le hace un poco de preguntas, porque sus gestos y sus movimientos a veces son similares, ¿no? Felipe se enamora de Aura y pues la idea de que es una joven prisionera de la anciana, pues trata de ponerla en libertad, ¿no? Pero ella se niega. Y en el último de sus 2 encuentros amorosos que mantienen, ¿no? Esta pareja, él se da cuenta de que esta joven mujer tan hermosa es en realidad la versión en juventud de doña Consuelo Llorontes. Bueno, esa sería la primera parte de mi participación y bueno, les agradezco a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Ali. Sí, desde luego, Aura es un clásico de la literatura y muy bien explicado. Y bueno, voy a dar unos pequeños saludos a la gente que ha estado por aquí comentando. Nos saludan desde Colombia, desde Bolivia. Isabel Pañi también manda sus saludos y felicitaciones para todos. Oscar Martínez dice muchas felicidades, Ali. Mari Herrera también dice que están aquí en su casa de Anaquil Literario. Así es, querida Mari. Alejandra Espino dice saludos a todas, fascinante todo. Y bueno, hay todavía más saludos, pero ya los iremos diciendo más adelante. Vamos a seguir con esta mesa. Estamos por cerrar la primera parte y ahora nos vamos con Citlali Quijano. Ella viene a hablarnos de Hécate. Ella es un personaje muy importante de la mitología griega. Adelante, Citlali. Hola, muy buenas tardes.
Otra vez, un gusto y un placer estar con ustedes. Las saludo, las abrazo a la distancia. Y bueno, es muy enriquecedor escuchar a cada una de ustedes. La verdad es que vamos aprendiendo, yo creo que día a día, y es placentero escucharlas. Antes de iniciar, me gustaría empezar con una frase, con unas pequeñas frases de Hécate. Yo soy Hécate, reino en la noche y en la oscuridad, en el día y en el alba, pues mi señal he puesto en el cielo nocturno y en el cielo de día. Soy más antigua que la noche, la oscuridad, los días. En mi alma está todo lo que te hace libre. Acude a mí en tus largas horas de soledad y dolor. Yo te acompañaré, lloraré contigo en tus lágrimas. Seremos uno y lograremos nuestras glorias. Tú que te escondes y te atacas, debes saber que yo soy la madre de todos los hechiceros y las hechiceras. Ten cuidado de dañar a todos los que son mis hijos, pues conocerás mi furia. Mi poder derramará sobre ti 3 contra 3 y toda la fuerza de los tiempos estará en contra tuya. Yo voy a hablar de este personaje Hécate, que es un personaje efectivamente de la literatura griega. Y bueno, me voy a enfocar un poco en la obra La diosa sombría de Mario Agullo Villanueva. Voy a hablar un poco sobre el personaje. Es un personaje de España, licenciado en periodismo por la Universidad de Dowson. Ha compartido su carrera profesional y periodística con toda esta parte de recreación histórica. Él tiene como que este autor tiene toda esta complejidad con la historia y con personajes de la historia que, si bien es cierto, son personajes importantes, pero que también han sido olvidados por la propia historia. Él intenta hacer una recreación con esta obra y específicamente con Hécate, que era o que es considerada una diosa griega, aunque no es griega de nacimiento. No solamente lo menciona el autor, sino los vestigios que se han encontrado. Hace un nutrido hace una nutrida investigación acerca de Hécate y de todas las divinidades del Olimpo, pero ella no forma parte del Olimpo, sin embargo es reconocida dentro del Olimpo, es considerada la señora de la magia, reina de las brujas y hechiceros, ama las encrucijadas, ama deambular por los caminos nocturnos, compañera de los muertos y protectora de los jóvenes, pero además es un personaje que a lo largo de la historia ha sido una mujer muy fuerte, una mujer sola que ha sobresalido, su poder ha sido reconocido por los dioses del Olimpo. Cuentan las fuentes que en la mesura de Atena, en la época clásica, cada hogar tenía su propio altar consagrado a esta diosa triforme, porque además es representada con 3 mujeres que van a representar los 3 puntos cardinales de poder que ella asemeja. Los arqueólogos han podido recuperar extrañas figuras que hacen referencia a esta diosa. De ahí que podemos tener vestigios de que efectivamente era adorada en la antigua Grecia. De alguna manera, por el paso del tiempo, han iluminado con su labor milenaria la oscura figura de la diosa, y se va a volver una diosa pagana cuando llega todo este torrente de la cristianidad. Una vez que llega el cristianismo, una vez que llega todo este torrente de religiosidad, bueno, Hécate se va a convertir en una diosa pagana de lo oscuro, de lo malo, de lo malvado, sin dejar de ser una diosa primogenia, la más antigua de todas las diosas, porque de hecho así en la antigua religión griega la consideran. Y en este libro nos adentramos en su origen, la expansión del culto, su relación con la magia y con el mundo de los muertos, porque hace referencia a él, su papel en un sistema de creencias complejos que se van a ir eclipsando a partir de que llegue el cristianismo. Sin embargo, esto no quiere decir que la diosa deje de ser adorada, porque todavía hasta la fecha se va a convertir en un ícono de la modernidad en cuestión de la adoración de la diosa y todos sus placeres y sus bienes que ella misma tiene. En Nueva York y en Hudson la adoran, de hecho tiene altares en Nueva York donde adoran esta divinidad, aunque como tal no la consideran una divinidad, no es muy conocida por el público. Hécate, es una diosa dispensadora de bienes y riquezas. Se le consideraba en la antigua Grecia que si le rendías culto a Hécate, pues la misma diosa te iba a premiar siempre y cuando le fueras fiel. Entonces ella te iba a proteger, te iba a premiar, te iba a dar todos sus bienes, pero también está asociada con la magia y con el encantamiento, con la hechicería, y constituye una de las figuras más fascinantes de la orquesta griega. Así lo muestra el autor en su obra.
y en esta pequeña monografía, que bien es cierto, está muy documentada porque además nos hace referencia de todos los hallazgos que hacen alusión a que era una diosa venerada, que era una diosa fascinante y que era una diosa que, si bien es cierto, no es propiamente de Grecia, en su momento Zeus la va a reconocer y también va a servir a Circe y va a ser un complemento importante dentro de toda esta deidad de los dioses del Olimpo. En esta monografía hace referencia a ello y a sus orígenes como diosa y como culto de las representaciones de la hechicería, los magos, los chamanes, su papel en los cultos del inframundo y su metamorfosis a partir de la época en que ella es venerada a la época cristiana, pues nos va a dar ese torrente de ilustración, de color, de magia. Y si bien es cierto, Hécate es una de las diosas más arcaicas y más misteriosas de la mitología griega, no es una diosa griega de nacimiento. Esta cultura la va a adoptar gracias a sus apariciones en diversos mitos de la propia civilización, siendo la más famosa de ese tiempo, donde hace el papel de ayudante de Perséfone y consejera de Hades. De ahí se desprenden muchas historias acerca de Hécate como guardiana de las llaves del inframundo. De ahí que se le considera la diosa de la noche, la diosa primogenia, la diosa única, la diosa de todos los hechiceros y hechiceras y creadora de la magia, de todo tipo de magia. En la magia Wicca se le considera más. De hecho, todavía hasta la fecha es adorada como una de las grandes diosas de privilegios abundantes. Hécate es una diosa nóctica preolímpica, entendiendo por nóctico todo aquello que viene de la tierra o desde la tierra. Y las deidades nócticas o telerúquicas son aquellas que habitan el inframundo, pero que también tiene permitido llegar a la vida terrestre y ayudar a sus fieles adoradores. Con esto termino mi primera participación. Más adelante vamos a un poquito sobre ya el personaje de Hécate, qué era lo que ella representaba, y en esta parte haré hincapié, y en la segunda parte, de Hécate como mujer, no como diosa del Olimpo, no como una diosa primogenia y maravillosa, sino la fortaleza de la mujer que es Hécate y de la fortaleza que como mujer tuvo para poder ser esa magnífica divinidad que fue adorada durante muchos, muchos, muchos años y que desgraciadamente por los cambios de la ideología, bueno, se va a considerar como una diosa maléfica, pero no es así. Fue una mujer increíble, que yo creo que hizo cambios en el supuesto, sin conceder de que ella fuera tan increíble, que fuera una diosa del Olimpo. Como mujer, definitivamente fue una mujer increíble, maravillosa, y sobre todo el tipo de mujer que yo creo que rompió paradigmas en ese tiempo. Hasta aquí acabo mi participación. Muchas gracias. Gracias, Itlali. La verdad es que es muy interesante lo que comentas al respecto de esta diosa griega. Quiero leer algunos de los comentarios. Leslie Costello, buenas tardes, queridas amigas. Ana, Hilda, Ali, Erika, y saludos a Mari también, claro. Saludos desde Perú. Saludos a nuestra querida Leslie, Eduardo Andrés Ignacio Paso, gran actividad. Felicito, aquí un escritor desde Chile. Gracias, Eduardo, por escucharnos, por vernos. La verdad es que sí nos interesa, ¿no? Que algo podamos dejarles al respecto. Tenemos también comentarios de María Lozano. Saludos desde Guanajuato. Nos manda saluditos. Jessie, siempre es un placer escucharlas desde Bogotá, Colombia. Ya como siempre, Jessie, ella ya nos estuvo hablando de la patasola, como si ustedes recuerdan. Saludos desde Bolivia, Julio Pinto. Dice Dulce Quijano, hermosa Citlali Quijano, listos para escucharte. Claro que sí, es cierto. Aquí está la porra de Citlali. Leti Montes, felicidades a Erika. Leslie, hermoso poder escucharlas, les hablo con mucho cariño. Aquí también. Y bueno, seguiremos con los demás saluditos después en las siguientes rondas. Y pues nada, hemos terminado la primera ronda. Es interesantísimo lo que nos comentan, nos dieron una visión global de sus libros y luego hablaremos de los personajes. Entonces continuamos con nuestra querida Erika, quien nos estabas hablando del FANAPA. Adelante.
decía Hilda, de la famosa bruja, la malvada bruja del oeste, el Fava Trop. Pues ya un poquito para platicarles, hay quienes dicen, ¿se nace siendo malo o aprendes a ser malo? Esa sería, digamos, la pregunta a la que te muestra este libro, ¿verdad? Hay un musical de esta, basado en este libro que se llama Wicked, que en realidad, vamos a decir, es una versión del libro. Es como la relación tan fuerte de amistad que hay entre el Fava Trop, la bruja verde, y Glinda o Galinda, la bruja buena del norte, por decirlo así. Una es mala y otra es buena. Pero en realidad, en Wicked, para empezar te das cuenta que el Fava nace de una aristócrata venida a menos, que está casada con un señor que es un predicador de esos cerrados totalmente. Y entre este mundo, ella acostumbrada a lujos, a bailes, de repente van y se la llevan a un bosque. Entonces se dedica al alcoholismo, a cierto tipo de drogas ahí que hace. Y precisamente por esto es que nace el Fava, porque una vez llega un visitante ahí que después sabemos que es el mago de Oz, le da una botella verde a la mamá del Fava, se la toma, la droga y abusa de ella. De aquí nace el Fava, entonces no es, cuando nace, por eso nace de color verde, por este elixir tan extraño que solo el mago de Oz sabe qué es. Entonces, la vela Melina, se llama la mamá, y dice, ¿qué es esto? O sea, nace una cosa verde con dientes de tiburón, no la quiere, le cuesta trabajo, no tiene instinto maternal. El papá la ve y dice, no, yo pequé contra el Dios que no se nombra, es un castigo tener una hija verde, y bueno, se hace, y la ignoran, entonces tienen que hablarle a la nana y prácticamente la nana cría a el Fava. No la abrazan, no la besan, no le demuestran ese cariño maternal, por lo que el Fava crece siendo reseca, siendo osca, porque nadie le enseñó lo que era ser amada. Nace la segunda hija, que es Nesarose, la malvada bruja del este, ahora la que se convertirá en esto, y se vuelcan hacia ella, a pesar que nace sin brazos. El papá muestra una preferencia bien marcada, o sea, se nota que quieren a Nesarose y a el Fava no. De hecho, una parte del libro se puede decir, dice así, la veo obstinada, orgullosa, su sistema moral no le permite el perdón y ella está tan encarcelada como él, pero ella no lo sabe. El Fava, la hija que no sabe ver a su padre como un hombre con defectos, todo lo que es que su padre le heredó los mismos defectos. O sea, es tan así esta relación entre ellos que no hay una amistad, no hay un cariño, pero hay una devoción de parte del Fava. El Fava se considera a sí mismo que no es religiosa, que no es... ella dice, yo soy, vamos a decir, atea, por decirlo en estas palabras. Pero ella quiere luchar por la justicia. Ve que el mago de Oz es un tirano que está dividiendo al reino en clases, le está quitando los derechos a los animales, que son seres sintientes, que hablan, piensan, tienen carreras, los está relegando. Entonces ella dice, yo voy a luchar por eso, no porque me lo diga una religión o porque me lo diga esto, es porque es mi creencia. O sea, ella, a pesar de que nadie le enseñó lo que era el bien, por cómo nació y todas estas circunstancias, ella lucha por eso. Entonces, ahí se da cuenta de que sus intenciones son tergiversadas por personas en el poder que quieren aprovecharse de los poderes que ella tiene. Y luego aparte, en este interés se enamora de un hombre que por razones, él ya está casado, que nunca ha conocido a su esposa, está casado desde los 6 años, pero ellos en la universidad se conocen de Fillero y aprende a amarlo, se hace el amante sin querer serlo. Ella no quiere ser la amante de Fillero, pero por circunstancias cae ahí. Y luego se lo matan. Entonces ella dice, ¿qué está pasando? Todo lo bueno, todo lo que llega a mi vida se me va de una manera. Entonces ella quiere pedir perdón por las acciones que ha cometido, por todo, y no le creen. Nadie le cree, al contrario, le empiezan a adjudicar acciones que ella no cometió, es que lo hizo el Fava, y es donde dice, ok, ¿quieren que sea una bruja? Bueno, voy a ser una bruja. Y nace la malvada bruja del oeste, o sea, ella dice, ahora sí,
me quieren mala, van a saber lo que soy mala. Pero no porque ella quisiera, sino porque nunca se le dio esta oportunidad. Entonces llega Dorothy, que le quita los zapatos de su hermana, que se los habían heredado a Elphaba. Nesaró se le dijo, cuando yo me muera, los zapatos rojos van a ser tuyos. Y Glinda se los quita, la bruja del norte. Entonces por eso ella pelea tanto estos zapatos rojos, porque es lo único que le queda de su familia, es lo único que tiene. No hay otra cosa más. Entonces, ya cuando, de hecho, Dorothy le pide perdón, le pide disculpas porque pues por muchas circunstancias, y la mata en un accidente. Dorothy ni siquiera quería matarla. Entonces, al final, hay una reflexión en el libro que dice, ya para terminar, dice, Dorothy, la niña de ojos grandes, que fue testigo de un mundo muy horrible para comprenderlo, creyendo por ignorancia o inocencia que detrás de este contrato de culpa hay algo más viejo que puede ayudar a redimir todo esto. Ni Dorothy ni Elphaba pueden hablar de esto, pero la creencia está en sus rostros. Entonces, es un poquito como ver Elphaba y Dorothy eran las mismas en diferentes circunstancias de la vida. Y pues espero que les guste, ojalá puedan leer el libro o ver el musical, son diferentes versiones, pero pues conocer un poquito más a la malvada bruja del oeste. Gracias. Gracias a ti, Erika, y la eterna pregunta de si la maldad se nace o se hace en la situación en la que nos rodea es siempre muy interesante y creo que siempre apunta a esto que estás mencionándonos tú, que más bien es la circunstancia la que hace que la gente cambie aún a pesar de sus propias convicciones o de lo que hubiera querido en un principio. Es maravilloso y bueno, desde luego que nos dejas esta semillita y esta curiosidad de leer toda la obra, esta novela Wicked. Muchas gracias, Erika. Voy a dar unos cuantos saludos más. Ember Basante dice saludos a todos, éxitos desde Ecuador. Dice por acá Dulce Quijano, ella nos acompaña desde México. Ingrid Pérez Morales, Colombia, tierra querida, nos acompaña. Julio Pinto dice fascinante, gracias. Vivi Córdoba dice hermoso, soy de Argentina. Dulce Quijano dice también acá, qué magnífico escucharte, Citlali, esa era ya de la vez pasada. Jesús Vera dice muy buena mesa de literatura, saludos a todos. Ingrid Pérez Morales, encantada de escucharlos y aprender, saludos desde Bogotá. Y déjenme ver si hay algún otro por aquí. No, creo que al momento son estos. Y bueno, pues vámonos ahora con la segunda parte del comentario de nuestra querida Alejandra Santos, que ya está hablándonos de las banshees, estas espíritus, estas personificaciones. Y bueno, adelante Alejandra, sigue por favor con tus comentarios. Ok, quiero saber si se escucha bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Bueno, pues para iniciar con esta segunda parte, yo quiero hablar igualmente de la Banshee, pero sobre todo de Raquel de la Morena. Raquel de la Morena es una periodista española. Entonces, cuando yo empecé a leer El corazón de la Banshee, me di cuenta que tenía mucha historia. Entonces, ella como periodista de investigación, pues hizo una investigación muy extensa del origen de estas mujeres y ellas como protagonistas de este libro, pues me atrajo y me hizo investigar más, ¿no? Ellas dicen que pues Raquel de la Morena y dentro de la cultura de las banshees, del folclore, de lo que se conoce de ellas, son mujeres que están en los ríos, que penan, que lloran y que avisan cuando va a llegar la muerte por un ser querido, ¿no? Pero descubrí pues que hay diferentes tipos de banshees o diferentes tipos de mujeres a lo largo de lo que conocemos en las culturas, y vi algo muy interesante acerca de la llegada de los irlandeses aquí a México. Aquí a México los irlandeses llegaron entre 1550 y 1600. Se supone que a través de la historia, estas mujeres, las banshees, servían a 5 familias importantes, las más importantes o las fundadoras de Irlanda, y aquí a México llega en 1550 Hugh O'Connor, Hugh O'Connor, y pues él llegó aquí a México porque naufragaron. Pero dentro de la historia, las banshees, junto con esta mezcla de familias y de que ellos se movían a otros lugares y que empezaron a emigrar, se fue mezclando
fue mezclando, pero las banshees nunca dejan de servir a estas 5 familias. Aunque se estén mezclando y mezclando, podemos encontrar relatos de que han visto banshees, avistamientos de banshees alrededor del mundo, porque los irlandeses pues emigraron a muchos lugares, a muchos países, ¿no? Y se me hizo muy curiosa esta historia porque Raquel de la Morena habla o nos quiere relatar o abrirnos un panorama sobre estas mujeres que sirven a estas familias. Y más allá de la historia, de amor, era ponernos a pensar si realmente con estas mezclas de irlandeses por todo el mundo, las historias que nosotros hemos escuchado podrían ser banshees o podemos tener un tipo de apropiación cultural de esta leyenda. Algo muy curioso es que aquí en México pues tenemos, bueno, la leyenda de la diosa Cihuacot, alguien, si no estoy mal, pues es con la que se inicia como la Llorona, ¿no? Y hay similitudes entre las banshees y la Llorona porque las dos están en los ríos llorando. Y esta leyenda de la Llorona era una tradición oral aquí en México, pero a la llegada de la colonia cambia y un fraile la asienta y se define como una historia, pero fue un fraile el que la empieza a escribir. Lo curioso es que la historia que teníamos pues anteriormente de lo que se conocía como esta diosa y la tradición en México cambia con la llegada de la colonia aquí. Entonces, la historia de la Llorona toma otro sentido y se parece muchísimo más a la de las banshees, porque justo en ese tiempo que este style empieza a escribir, pues ya habían llegado aquí los irlandeses. Entonces, puede haber, es para investigación, a mí me gustaría investigar mucho más, porque ellos, las banshees, dentro de la leyenda, de la historia, siguen a todo lugar estas familias, no importa dónde estén, en qué lado del mundo. Entonces, dentro de este momento en la historia que los irlandeses estaban aquí, cambió esa historia, cambió el relato y se transformó y se modificó, ¿no? Entonces, estas mujeres no eran malas, servían y lloraban cuando uno de los seres queridos iba a fallecer. Eran mujeres blancas, eran mujeres de cabello oscuro, de cabello rojo, de cabello blanco, y habían 3 representaciones: joven, anciana y pues una doncella, que es muy similar a la representación de Hécate como una mujer tripartita. Entonces, es algo muy sorprendente para mí porque tiene 3 personificaciones y a la vez este espíritu femenino dentro de un análisis podría estar presente en todas las culturas, o la similitud que se ha tenido desde distintos lados del mundo pues es bastante interesante. Entonces, la banshee o las banshees para mí vienen a complementar mucho de la historia. Escucho de Hécate, escucho de la Llorona, y Raquel de la Morena, esto es lo que hace en su libro, hacerte que mediante la historia o la narrativa tú te intereses para investigar más, ¿no? Como buena periodista. Y pues las invito a leer esta historia y las invito a investigar, y estaría muy bien que mi compañera Citlali y mi compañera Mari pudiéramos juntar lo que nosotros tenemos de información sobre estas 3 mujeres o sobre estas leyendas y hacer algo pues referente a este tema, ¿no? Que podría ser bastante interesante. Y bueno, pues esta es mi participación medio conspirativa, pero espero que les deje una espinita y pues se vayan a buscar, a leer El corazón de la Banshee y a investigar más mujeres. Eso sería todo. No, pues excelente, Ale, todo lo que comentas. Ay, perdón que apague mi computadora, mi cámara, porque como que mi red andaba medio fluctuante. Pero me encanta, ¿no? Todo esto que comentas, que se relacionan todas estas leyendas, todas estas mujeres que quizás representan el mismo espíritu femenino, nada más que a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y me llama muchísimo la atención esto que comentas también de los irlandeses que estuvieron como dispersando toda esta historia, y sobre todo las familias, ¿no? O'Neill, O'Brien,
que eran los como jefes, por así decirlo, ¿no? De las Banshees. Eso está súper interesante, da para mucha investigación y sí, estaría increíble que ustedes hicieran ahí una investigación conjunta de estos personajes. Y pues bueno, seguimos con nuestra querida Mari, que nos va a hablar más de La Llorona, que ya nos había dejado picados. Pues ahora está nuevamente aquí. Adelante, Mari. Chicas, no es de La Llorona, es la Tatuana. Pero yo les decía de que la leyenda de La Llorona también existe y es casi como hispanoamericana. Pero saben que hablando un poco de lo que decía Alejandra para no quedarme allí, un poco sobre esto de mitos y leyendas, pero a mí no me gustaría llamarle mito. Yo pienso de que esto tiene que ver más con la cosmovisión y no solamente la cosmovisión maya, sino que también he visto un poco sobre la cosmovisión hispana, o sea, porque también están los aztecas, están los toltecas, estaban los incas, y entonces hay mucha cosmogonía en toda nuestra América, ¿no? Y dentro de esto de la cosmogonía, acuérdense que está nuestra Pachamama o nuestra Madre Tierra, y hay guardianes. Mi abuela siempre nos decía eso, hay guardianes del bosque, y a veces también atribuían de que la Llorona en realidad no es la Llorona, sino que es una guardiana del río, es la que cuida el río. Entonces es por eso lo que viene del agua. Y también a mí me gusta mucho este rollo de la poesía, pero no solamente porque me guste, sino que tiene esas imágenes. A veces nosotros también usamos las imágenes para cuando hablamos de llorar y decimos sobre cómo van cayendo o cómo van abriéndose los caminos, los ríos, como para referirnos a que estamos llorando o cositas así, porque para mí la cosmogonía es muy poética o la poesía es demasiado cosmogónica, no lo sé. Pero sí, esto de hablando de mitos y leyendas, yo pienso que es más de cosmovisión, y creo que debería tener como ese sentido. Pero bueno, eso era referente a lo que estábamos hablando, lo que está alrededor de la Llorona, pero como les decía, yo les estoy hablando sobre la leyenda de la Tatuana. Y bueno, la segunda parte de lo de la leyenda de la Tatuana, les comentaba de que ahorita les quería hablar más sobre su contexto, de cómo era ella, ¿no? En primer lugar, ella era una esclava. Se refieren a ella como una esclava, y una esclava muy, muy, pero muy hermosa. O sea, la describen así, bastante hermosa, y me imagino que sí. La persona que tenía posesión de esta esclava era un hombre y era un comerciante. En ese tiempo, recordémonos que durante la época del colonialismo, el comerciante era un hombre de cierto poderío y que podía tener acceso a no solamente, o sea, podía tener acceso a varios lugares. A muchos lugares era un viajante, tenía dinero y tenía cierto poder. Entonces, esta persona era el dueño de esta mujer que era su esclava, pero sin embargo él no la vendía, ¿no? O sea, él no la vendía. Entonces yo entiendo que quizás era como una especie de su mujer, porque ella hacía los quehaceres, o sea, ella vivía para atender a este señor. Este señor, al tener posesión de ella, pero también quitarle la mitad del alma del curandero, o sea, él tenía muchas cosas, ¿no? Pero cuando viene la esclava y logra conocer al curandero y se reconocen inmediatamente, porque el curandero obviamente vio su otra mitad del alma, pero también vio a esa mujer con esa enorme belleza, ¿no? Que yo pienso que se enamoraron. Y a nosotros, yo cuando era niña nos decían, es que te va a ver la tatuana y te va a llevar, decían. O cositas así, ¿no? De que te vas a morir, te van a ganar, y así decían las abuelitas. Pero ahora yo ya cuando veo y leo la leyenda y me doy cuenta de todo esto, más que un encantamiento sobre lo que ellos vienen y no pudieron ver a estas dos personas felices, y que vienen y los condenan a él
en primer lugar era un curandero, entonces vienen y dicen de que él es un brujo, y eso estaba en contra de la sociedad, porque la iglesia decía que el hacer brujería era algo malo. Entonces obviamente vienen y lo condenan a él, pero a ella, por ser una esclava y por esa belleza tan inmensurable que ella tenía, a ella vienen y la acusan de que ella es un demonio. Entonces el hombre era el brujo y ella era un demonio, y entonces ambos tenían que estar, como los acusaron, entonces ambos los condenan a muerte, ¿no? Y los querían quemar. Cuando vienen y los aprisionan y los llevan a un lugar, vienen y a la Tatuana la colocan en una celda. Ahora yo no sé, ya ven de que a veces, como decía Alejandra, hay cosas dentro de la literatura y a veces uno no sabe si hay palabras que tienen que ver, si es a propósito o no, pero el nombre la Tatuana, porque resulta de que viene el curandero y toma el brazo de ella y le dibuja un barquito en el brazo. O sea, viene como el nombre tatuaje, ¿no? La Tatuana. Viene él y le dibuja un barco en el brazo, y al momento en que él hace el barco en el brazo, hace una especie de conjuro y dice que en nombre de ese barco, Tatuana, cada vez que tú vengas y te encuentres en algún problema o tu vida corra peligro, tú entra al barquito y vete, huye, o sea, sálvate. Entonces viene él y él prácticamente se sacrifica, porque él no hace nada para salvarse a sí mismo, pero sí le dibuja un barco a ella en el brazo para hacerla libre. Entonces es como algo raro, porque ella en primer lugar no solamente era una esclava, sino que prácticamente le servía a un hombre que tenía cierta posición, se puede decir, económica y política dentro de un contexto que prácticamente era patriarcal, donde regía la iglesia. Y entonces tiene que ver como con todo ese contexto, y aún así, dentro de la leyenda, la Tatuana ni siquiera tiene, ella no habla. O sea, solamente están hablando de ella alrededor y ella no tiene ningún tipo de diálogo. O sea, me llama mucho la atención todo esto de la Tatuana alrededor, pero también cómo hace Miguel Ángel Asturias incluso el personaje de la Tatuana sin diálogo, sino que todo es referencia a ella, ¿no? A esta esclava. El diálogo que yo hice para Naquel, incluso yo lo que hago es hacerlo en primera persona. O sea, solamente lo pasé a primera persona. Allí está el texto. Entonces, es bonito jugar con todo esto, pero también me llama mucho la atención porque yo veía un video de una compañera feminista guatemalteca que se llama Rebeca Lane, y ella hace también una canción sobre la Tatuana, y me gusta mucho la forma en que ella también le da vuelta, porque viene ella y empieza a hablar sobre todas nosotras las mujeres, sobre todas nosotras como mujeres que corremos peligro. Habla sobre las 56 niñas quemadas en Guatemala, habla sobre las violencias de mujeres, habla sobre tantas mujeres que han sido muertas y que han sido asesinadas, que están muertas porque han sido asesinadas. Eh, y ella viene y dice que ojalá y ellas todas fueran dentro de un barquito, ¿no? O sea, y empieza, incluso dentro del video, todas van dentro de un barco. Y me encanta como esa parte, porque a veces nosotras también como que necesitamos al momento, o sea, hay veces de que nos salvamos, hay muchas cosas, siempre que estamos en peligro, tenemos como esa intuición femenina. Y entonces me gusta como esa parte de la intuición femenina, y me gustaría más quedarme como con esa figura de la Tatuana, de que ella logró salvarse, ella salió de esa celda, empezó a dibujar los barcos por toda la pared, se subió al barco y empezó a subir y logró salir por esa ventana que estaba en esa celda, y ella logró escapar. Sin embargo, al que habían dicho que era un brujo, él no logró escapar, pero se volvió
él volvió a su estado natural, que era un árbol. Y entonces es muy bonito porque es bien cosmogónica la leyenda, pero me gusta mucho quedarme con esa perspectiva de mujer, de que cada vez de que nos sintamos esclavizadas, que nos sintamos atrapadas, que nos sintamos dentro de un círculo de violencia, podamos escapar y podamos salir de eso. Entonces me gustaría quedarme como con esa imagen de la Tatuana y que todas tengamos un barquito en el brazo. Gracias. Gracias a ti, Mari, qué bonito mensaje. Sí, las mujeres, pues antes que nada debemos salvarnos a nosotras mismas para poder ayudar a cualquiera que esté a nuestro alrededor. Bueno, vámonos con Ali Rodríguez, que va a seguir hablándonos sobre Aura. Adelante, Ali. Muchas gracias, Anita. Bueno, voy a hablar ahora en esta segunda parte sobre el narrador, que es muy importante de este libro. El libro contiene 5 capítulos de 65 páginas, como pueden ver no es muy grande, pero el universo en el que se mueve este narrador es difícil para los que escribimos, por ejemplo, ¿no? Está narrada en una segunda persona en singular y bueno, la voz como tal dirige al personaje principal, Felipe Montero, dando la impresión de que está dirigida a él, ¿no? Y que lo conduce a lo largo de la historia. Es este narrador titiritero que está hablando por atrás de ti, diciéndote cómo es que debes de actuar y de qué modo. Y bueno, es difícil, es bastante difícil poder conseguir una narración de una novela grande con este narrador. Se utiliza como recurso, pero es complicado llevarlo a cabo todo el tiempo, ¿no? También, bueno, quiero hablar un poco sobre la estructura. Su estructura, pues, está, como bien lo comentaba, son 5 capítulos a los cuales se va contando de manera lineal la sucesión de hallazgos y descubrimientos también que va accediendo Felipe a lo largo de la historia. Bueno, durante su estancia, obviamente, con doña Consuelo en Donceles. El tiempo, por su parte, tiene un desarrollo lineal, interrumpido únicamente por las evocaciones del pasado que hace Felipe a través de la historia y de las fotografías del general Llorente. Ahora un poco sobre los personajes. El personaje principal, obviamente, es Felipe Montero, joven historiador, maestro de escuela, que es contratado para organizar las memorias del antiguo general. Está también Consuelo Llorantes, que es una anciana, una mujer viuda, de un militar mexicano que murió, y bueno, y que dejó sus memorias inconclusas. Por lo tanto, pues doña Consuelo, pues queda devastada, ¿no? Después de este momento tan complicado, ¿no? Se casó a los 15 años, bueno, y su marido tenía actualmente 49, ¿no? Y hace 60 años aproximadamente. Pero aquí el personaje más relevante es Aura. Ella es un personaje totalmente enigmático, ¿no? De la obra. Es la sobrina de doña Consuelo y ella la apoya en las labores domésticas. Es silenciosa y tímida. Cautiva a Felipe, bueno, desde el primer momento. Él se enamora de ella hasta tal punto que trata de llevársela, ¿no? De liberarla. Y bueno, con el transcurrir del tiempo de la historia, pues entendemos que ahora es un personaje, es la viva imagen de doña Consuelo cuando era joven. Es una mujer, como la describen en el libro, de ojos verdes, ¿no? Y vestidos verdes también, que también, bueno, por ejemplo, simbólicamente también es complicado, ¿no? Revisar esa parte. Es sobrina de doña Consuelo y el nombre de Aura significa varias cosas, entre las que destaca viento suave y apacible, que remonta, bueno, también a la forma en la que Aura camina, que siempre es muy silenciosa y no te das cuenta en qué momento está atrás de ti. También es, pues el segundo, es una atmósfera irreal que rodea a cierto tipo de seres que la vinculan precisamente con el escenario de la historia
y también es un ave rapaz diurna de América, de la cabeza desnuda y del plumaje negro, que tiene un olor nauseabundo y se alimenta de animales muertos, que pues también toma muchísima significación en esta novela. Y bueno, más que nada esa sería mi participación. Les agradezco mucho el espacio. Antes de irme, quiero leer un poema que escribí para Mujeres Obscuras, que justamente se llama así, Mujeres Obscuras. ¡Au! Aullaba el lobo, invierno literario de libros. Anaquel literario secretos de historias, diálogo intransigente de letras, aquelarre de brujas silenciosas. ¡Ay, mis hijos! Gritaba la llorona. Mesa a mesa, un refugio. Vampiresas rojizas de sangre. Demonios desgarradores, ultratumba, su todo. No despertará hasta el primer beso del amor verdadero. Sentencia maléfica al público. Universos cinematográficos, embrujos, soberbia femenina, rosa perpetua de deseos ocultos. No dan piedad al inocente. Bienvenidos sean, mujeres obscuras, comentan Anita y Hilda a la medianoche. Muchas gracias. Súper bravo, Ali. Siempre nos sorprendes, siempre nos consientes mucho con tus poemas, Ali, fantásticos. Todos somos fans de tu poesía y de tus escritos. Y qué interesante también lo que nos comentaste de Aura, un excelente resumen al respecto. Y bueno, ojalá y nos puedas pasar luego ese poema porque yo creo que todas vamos a querer leerlo otra vez. Está increíble. Y bueno, aquí dice Jessie Rengifo, fantástica Alejandra Santos, Yardusi Rodirmero, saludos a todas. Un gusto y un placer escucharlas. Gracias a Yardusi por escucharnos. Ingrid Pérez, nuestras historias, leyendas y creencias en Colombia son similares. Sí, es que todo se relaciona, ¿no? Es lo que también decíamos ayer con las compañeras escritoras, la compañera escritora de Ecuador también ella se relacionaba en Guatemala igual, ¿no? Mucho éxito, dice Yardursi. Jessie, siempre es un gusto escucharte, mi querida Mari. Alejandra Cruz, Mari, me recordaste a la leyenda de la mulata de Córdoba. Ah, mira, aquí hay otra historia. Tenemos bastante mucha tela de dónde cortar. Eric Sánchez, saludos a todas. Un gusto escuchar a la licenciada Citlali. Claro que sí, siempre es un gusto escuchar a Citlali. Yardursi, un gusto escucharlas. Hermosas mujeres. Maravillosas letras, Ali Rodríguez, dice Yardursi. Y Jessie Rengifo, siempre es un gusto escucharte, querida Ali. Sí, por supuesto, siempre nos consiente con sus grandes y grandes poemas que ella sabe escribir. Y bueno, finalizamos esta ronda con nuestra querida Citlali, adelante. Muchas gracias. Sí, de hecho coincido, tiene mucho que ver lo que nos decía Mari con la mulata de Córdoba, los que somos de México. Sabemos que tiene mucha similitud y efectivamente no es toda esta parte de transculturación que se dio, ¿no? Yo creo que eso es lo delicioso de estar de este lado. Ok, pues voy a terminar con la parte de Kate como personaje. Y bueno, no existe un registro que asegure dónde vivió la señora de la medianoche, como también se le conoce, pero existen o hay existencia que se confirma a través de la historia, la aparición de ella en diversos mitos, poemas y hasta en papiros mágicos griegos. Su lugar de mayor culto estaba ubicado en Lagia, Turquía, aunque también fue muy adorada en la península de los Balcanes, en Grecia y en Bulgaria, y sus días festivos para muchos es el 13 de agosto. En las religiones paganas, así consideradas después del cristianismo, es considerada como una diosa de la hechicería y la magia ceremonial. Pero sobre todo para la magia wicca es considerada una de las principales fuentes evocadoras
siendo invocada por grandes brujas, brujos, magos y necromantes en diversos rituales de alta magia. Es también la diosa de la luna negra, periodo vacío y transmutador entre la luna menguante y la luna creciente. Es la madre de todos los encantamientos, hechicerías. Es la madre terrible, la madre bondadosa que actúa desde las profundidades de la psique. Y es que hay que aclarar aquí una situación. A Hécate se le va a considerar madre de todo lo oscuro y lo perverso y la hechicería, pero a partir de esta transmutación de la ideología, ¿no? A partir del cristianismo es cuando a Hécate se le va a considerar como que esta parte maligna, maléfica, y que bueno, la figura de Hécate siguió estando asociada a la brujería y sigue estando asociada a la brujería, mucho después de la desaparición de la Grecia clásica y del Imperio Romano, y por eso cuando llega el cristianismo va a rodear a esta figura de Hécate como un aura, o con el aura maléfica y con connotaciones negativas, a menudo relacionándola con esta parte del diablo, del inframundo, del infierno, de lo perverso, de lo malvado. Hesiodo, dentro de los orígenes de Hécate podemos rescatar que Hesiodo la presenta como hija de Asteria y Perses, descendiente directa de la generación de los titanes, pero independiente del panteón olímpico. O sea, sí la presenta, y de hecho Zeus la reconoce gracias por su fidelidad a Zeus. Zeus la reconoce como la diosa primogenia, pero no pertenece a la línea de los titanes del Olimpo. Zeus reconoce sus poderes y sus antiguos privilegios, extiende su devoción hacia ella y hacia todos los hombres, y la favorece de esta esencia magnífica como diosa única, como diosa ancestral, como diosa primogenia. Pero además también Hécate como mujer era una diosa bellísima, era una mujer increíble, era inteligente, era una mujer que posicionaba su poderío donde ella llegaba, y de hecho así la describe el autor. Ella va a estar situada dentro de las victorias en los juegos de azar, en las batallas, en las luchas, en las guerras. Era encomendarse a Hécate para que tuviéramos se tuviera como tal el poder inmenso de ganar batallas, juegos de azar, y hasta la fecha a Hécate no solamente se le relaciona con esa parte lúgubre y misteriosa, sino como esa parte también de beneficios que te puede dar el rendirle culto a esta diosa. Con el paso del tiempo, Hécate se va a difuminar y aparece esa Hécate gloriosa, se difumina, y va a aparecer una Hécate oscura, inquietante, vinculada al mundo de las sombras. Y a diferencia de Artemisa, que representa la luz de la luna y el esplendor y todo este rollo de la bondad, Hécate va a representar la oscuridad y los terrores de la noche, porque así la van a posicionar. Pero hay un elemento básico de Hécate que la va a posicionar, y eso me parece muy importante porque la consideran una diosa malvada. El autor hace referencia que en los vestigios hallados se puede hacer un análisis de que la diosa era exageradamente bella, constituía una belleza peculiar. Y esto nos hace pensar, y si hacemos un análisis de la literatura, la mayoría de las mujeres bellas eran consideradas como parte de lo malvado. Su belleza no podía estar considerada como algo bueno. Si eran bellas es porque estaban conectadas con la parte malvada. Y si lo traemos a la actualidad, las mujeres que pensamos, que actuamos, que participamos, que hacemos, entonces estamos ligadas a esa parte mala, a esa parte de no deber hacerlo. Independientemente si hay belleza o no hay belleza, el que una mujer tome participación en un sistema social, pues nos da ese rechazo automático de la sociedad. Y esto no es de ahorita, lo vemos con todos estos personajes que vamos a analizar. Son mujeres que en algún momento rompieron con el paradigma de la intervención de la mujer en un mundo social. Y entonces nos llevan a eso. Si eres bonita, entonces no puedes participar porque te vas del otro lado de la parte donde no eres
bien recibida o bien conocida. Si eres inteligente, entonces también no puedes involucrarte en un sistema social. Si eres partícipe, si eres líder, ahí es donde nos ponen como que esta limitante. Y bueno, se creía que en las noches sin luna ella vagaba o sigue vagando en la tierra. Esto también hace mucho referencia a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, nuestras leyendas, y anda vagando en la tierra con su jauría de perros fantasmales del inframundo, perros aulladores, que van a anunciar su aparición. Ella enviaba a los humanos los terrores nocturnos, pero cabe aclarar que el autor hace referencia que solamente a los malvados, a los malos, a los hombres malos les enviaba estos terrores nocturnos. Esto quiere decir que no era una diosa malvada, entonces, como tal, y la consideran como una comecarne humana, pero solamente de aquellos hombres malvados que no deberían de estar en esta tierra. La presentan en todas clases de forma, y de hecho cuando hacemos referencia a esta forma tripartita, lo hacen porque, bueno, la función de Hécate como ayudante de los viajeros en esta función tripartita la representan como la diosa del cielo, del mar y del infierno. Es lo que hacen en referencia a la diosa tripartita, estas tres figuras hermosas. Y bueno, ella de alguna manera es un personaje especial porque ayuda a las niñas y a las mujeres a ahuyentar a los malvados que los seguían en la noche. Y me gustaría cerrar con una oración. Es una oración de Hécate que se usa mucho en la magia Wicca, en las dichosas reuniones de magia Wicca, y esta parte de la oración de Hécate me gusta mucho porque tiene mucho sentido, sobre todo en la parte de adoración de Hécate. Permítanme. Ay, ya perdí mi hojita. Aquí está. Tú que te escondes y atacas, debes saber que soy la madre de todos los hechiceros. Ten cuidado. Haz la bondad o te llevaré en la usanza de mi corazón hasta lo más hondo del inframundo. No te molestes en enseñarte y justificar tu ignorancia. Tú solo me sirves a mí y debes de comprender que mi corazón es adoración. Benditas sean las almas de todos aquellos que actúan en la luz, en la bondad y en las adversidades. Y maldigo a todos aquellos que abusan, que contrarrestan y que malifican. Ofrezco mis dotes para niños, soy maga, soy reina, soy protectora, y es mío el sauce, soy la madre de la noche, del día, de los tiempos, de la tierra. Esa es una parte de la oración a Hécate en cuestión de su contestación, porque en la magia Wicca hay una presentación donde se le pide a la diosa Hécate y la diosa misma nos contesta que sí nos da su benevolencia siempre y cuando actuemos de manera justa, porque además es una diosa justa, y más que meterla en este rollo maléfico de malvada y todo este rollo, yo siento que deberíamos de meterla en esta situación de la diosa justa, que si bien es cierto es la diosa más antigua, pero la diosa justa. Y con esto me quedo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Citlali. Qué bonito cierre el de todas ustedes. Fue una mesa magnífica, igual que las que tuvimos el día de ayer y el viernes. La verdad es que creo que es muy provechoso todo lo que aprendemos aquí y bueno, se los agradezco yo y se los agradece toda la gente que nos sigue, que nos escucha y que nos comenta. Aquí tenemos un comentario que me gustó muchísimo. Dice: gracias, Anaquel Literario, por la oportunidad de conocer y escuchar a estas mujeres espectaculares. Y yo creo que sí. Gracias, Ingrid Pérez Morales, por este comentario. También nos dice acá Jessie Rengifo: hermosas letras, querida Citlali. Ingrid vuelve a comentarnos: gracias por compartir la oración, fantástica. Y bueno, quiero decirles, para todos los que nos escucharon el día de hoy y que se perdieron la mesa de ayer y antier, están disponibles aquí en Anaquel Literario, y próximamente, mañana pasado, estarán también en YouTube, en nuestro canal de Anaquel Literario de YouTube. Ahí las van a poder ver todas en repetición, por si se les fue alguna, por si quieren recordar. Dice aquí Eric Sánchez Galindo: hermoso escucharlas a todas. Muchas gracias, Eric,
por tu compañía, y todas estas grandes ponentes que tenemos en estas mesas son parte de nuestro anaquel de mujeres poetas. Eso también me gusta mucho decirlo, creo que es muy importante. Venimos desde que inició el año haciendo actividades mensuales, además de las mesas, y bueno, les tenemos preparado más cosas. Yo creo que me encanta cómo se alimentan, se retroalimentan de sus conocimientos, que nos regalan a nosotros su tiempo, y nosotros a la vez retroalimentamos, y es un círculo muy bonito de literatura, en este caso, compartida, de fomentar la lectura desde luego. Y se me ocurre, porque ya me dieron ahorita ustedes las ideas, que eso me parece también magnífico, que nuestra siguiente mesa, que bueno, ya será el año que viene, sea justamente de mujeres de leyendas. Vamos a tomar cada una mujer especial de alguna leyenda que nos guste, y creo que sería fabuloso, y ahí se los dejo para que vayan pensando en cuál van a elegir. Tenemos muchísimas, y ver esto que mencionaba hace rato Mari, en qué tantas cosas coincidimos. Eso a mí me parece fantástico. Entonces, bueno, esas se las dejo de tarea, mis queridas chicas del anaquel de mujeres poetas, para que vayan eligiendo su mujer de leyenda para el año que viene. Esperemos que todos estemos aquí muy bien, con mucha salud y mucha prosperidad, para poder iniciar nuestras actividades. Y bueno, les tenemos también una sorpresa, porque esto de la cultura, qué barbaridad, no descansa. Pareciera que sí, pero no. En diciembre vamos a comenzar la actividad pijamada literaria navideña, en donde mis queridas también aquí anaquelistas del anaquel de mujeres poetas van a venir un día de la semana, ya próximamente les daremos el calendario para que no se pierda ninguno, a contarnos un cuento navideño o antinavideño de estas épocas, para los pequeños, para que llamen a todos sus pequeños anaquelianos para que nos vean. Va a ser siempre a las 7 de la noche, hora de México. Ya les pondremos ahí qué día y cuándo vienen estas historias, qué historias nos van a contar, y bueno, en espera de que les guste y de que lo compartan desde luego. Nos comenta acá Alejandra Cruz que le encantaría participar en esa mesa, suena muy interesante. Claro, Alejandra, nos pondremos en contacto contigo. Muchas gracias por vernos. Y bueno, esto fue todo. Esta fue nuestra tercera mesa, Mujeres Obscuras. Ali, gracias por tu magnífico poema. Sí, desde luego, mándanoslo para ponerlo en anaquel literario como cierre de estas mesas, de este ciclo de mesas. Gracias de nuevo a todas. Gilda, gracias siempre por tu apoyo en la conducción. Les mando un abrazo muy grande, y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y comentando. Se va a quedar aquí el video para que lo puedan ver posteriormente. Bueno, vamos a ver otra vez a nuestras chicas panelistas en lo que salimos del aire. Muchas gracias y buenas noches a todos.